ya sabrán, casi siempre o en su mayoría de veces les pido la opinión a ustedes dependiendo los videos que yo tenga en mente para subir. Por eso siempre en la pestaña de comunidad pongo algunas votaciones y miro a ver cuál ustedes eligen más para subir exactamente ese video, y entre esas votaciones estuvo la comparación del Samsung Galaxy S20 Fan Edition versus el Poco F3, así que hoy las vamos a comparar para mirar cuál de estos dos teléfonos vale la pena al día de hoy. Amigos, esto es TC Autotecno. Antes de empezar, como siempre, quiero recordarte que si eres nuevo por acá, te invito a que te suscribas y le des al botón de la campanita, ya que así me estarías ayudando muchísimo. Pero bueno, ahora sí, comenzamos. Empezamos hablando un poco del Samsung Galaxy Fan Edition, y tenemos que aclarar algo. Aquí estoy hablando de la versión que viene con Exynos 990 y no con la de Snapdragon 865. Y te preguntarás por qué. Pues porque la del Exynos 990 fue la que llegó más barata y fue asimismo la que llegó a la mayoría de Latinoamérica, por lo cual vamos a comparar esta. Sin embargo, yo les estaré diciendo algunas diferencias entre esta y la de Snapdragon. Pero bueno, ahora sí, comenzamos. Empezamos hablando del Samsung Galaxy S20. Este teléfono cuenta con una pantalla de 6,5 pulgadas en resolución Full HD Plus, utilizando el 86% de su superficie útil. Si hablamos de su pantalla, viene con notch en agujero y una tasa de refresco de 120 Hz. Además, HDR10 Plus y es resistente a rayones con Corning Gorilla Glass 3 Multitouch y sin bordes. Viene con refrigeración, y si hablamos de su cámara, viene con un flash dual LED, sí trae estabilización óptica y viene con video slow motion de 960 fotogramas por segundo, grabación de video a 4K, y si hablamos de algunas de sus características: triple cámara trasera, zoom digital, zoom óptico, estabilizador de imagen digital, estabilización óptica de imagen, autoenfoque, enfoque táctil, modo de escena, RAW, temporalizador automático, ajustes ISO, compensación de exposición, disparo continuo, ráfaga, ajuste de balance de blancos, detección de rostro, HDR, geoetiquetado y Night Mode, que es modo noche. Por el contrario, hablando del Xiaomi Poco F3, este teléfono llega con una pantalla de 6,67 pulgadas en resolución Full HD Plus, utilizando el 85% de su superficie útil. Si hablamos de su pantalla, viene con notch en agujero y también con una tasa de refresco de 120 Hz complementado con respuesta táctil de 360 Hz. Es resistente a rayones con Corning Gorilla Glass 5 Multitouch y sin bordes. Si hablamos de su cámara, este teléfono también viene con dual LED, pero no trae estabilización óptica, y viene con videos slow motion de 960 fotogramas por segundo. Es capaz de grabar videos a 4K y, al igual que el S20, viene con triple cámara trasera, zoom digital, estabilizador de imagen digital, enfoque táctil, enfoque manual, autoenfoque, HDR, disparo continuo, ráfaga, ajuste de balance de blancos, ajustes ISO, compensación de exposición, modo de escena, temporalizador automático, fotos panorámicas y etiquetado y detección de rostro. Ahora pasémoslo rápidamente a la comparación y empezamos hablando de su primer ítem, y es el peso. Y es que en este apartado el Galaxy S20 FE tiene un peso de 190 gramos, mientras que el F3 de 196 gramos. Realmente la diferencia son 6 gramos, sin embargo el punto sí se lo damos al S20 FE, 1-0. Si pasamos a hablar de su superficie útil, el Samsung Galaxy S20 FE utiliza el 86% respecto al tamaño de su pantalla, mientras que el F3 utiliza el 85% respecto al tamaño de su pantalla. Ojo, aquí vuelvo y lo digo, es respecto al tamaño de la pantalla de cada uno, por lo cual el punto es para el Samsung Galaxy S20 Fan Edition. Si hablamos de su certificación contra agua, polvo o lo que sea, el Poco F3 no viene con ninguna, mientras que el Samsung Galaxy S20 FE ya viene con IP68, lo cual es un punto muy bueno, por lo cual el punto es para el S20 FE. Si hablamos de su pantalla, el S20 monta una Super AMOLED con una relación de aspecto 29 y una resolución Full HD Plus de 1080 x 2400 píxeles, teniendo una densidad de 405 píxeles por pulgada. Por el contrario, el F3 monta una AMOLED de Samsung E4 con una relación de aspecto 29 y una resolución Full HD Plus de 1080 x 2400 píxeles, teniendo una densidad de 386 píxeles por pulgada. Aquí el punto se los vamos a dejar en un empate, ya que los dos vienen con pantallas AMOLED, aunque tengo que aclarar que el F3 iría un poco superior en esto respecto al tipo de su pantalla y también por la respuesta táctil que viene complementada a comparación del S20 FE. Sin embargo, lo dejamos en un empate porque técnicamente las diferencias entre estos dos no es mucha y tú no la vas a notar, así que les dejamos un empate. Si pasamos a hablar de su procesador, aquí es donde llega la diferencia entre el S20 FE, del Snapdragon y del Exynos. Aquí, como estamos hablando del Exynos, viene con un Samsung Exynos 990 tipo octa-core, construido en un proceso de 7 nanómetros corriendo a una frecuencia de reloj de 2.73 GHz, con una GPU ARM Mali G77 y una RAM tipo LPDDR5 complementado con almacenamiento UFS
UFS 3.1 y es la única diferencia, bueno de hecho son dos diferencias con las que radica con el Samsung Galaxy S20 FE con Snapdragon. La primera diferencia es obviamente que viene con Snapdragon, su otra variante, y que viene con 5G, pero bueno, entonces hablemos también de la de Snapdragon. Viene con el Snapdragon 865 tipo octa-core construido en un proceso de 7 nanómetros corriendo a una frecuencia de reloj de 2.84 GHz, asimismo como cambia su procesador, cambia su GPU. Entonces monta la Qualcomm Adreno 650 y también tiene el mismo tipo de RAM, LPDDR5 y el mismo almacenamiento UFS 3.1. Pero bueno, al contrario tenemos el Poco F3 con el Qualcomm Snapdragon 870 tipo octa-core construido en un proceso de 7 nanómetros corriendo a una frecuencia de reloj de 3.2 GHz complementado con GPU Qualcomm Adreno 650, RAM tipo LPDDR5 y almacenamiento UFS 3.1. Aquí entre el Exynos y el Poco pues obviamente me voy por el Snapdragon 870, entonces el punto es para el Poco F3. Ahora si comparáramos la versión 5G del S20 FE que viene con el 865, aún así el punto es para el Poco F3, entonces pues vuelvo y lo digo, el punto es para el Poco F3. Si pasamos a hablar de su cámara, del S20 monta una principal de 12 megapíxeles, un sensor Samsung con apertura focal 1.8, mientras que el F3 una de 48 megapíxeles, un sensor Sony IMX582 con apertura focal 1.79 y el punto de aquí obviamente es para el Samsung Galaxy S20 FE. Si pasamos a hablar de su conectividad con redes 5G, hablando de la versión Exynos, el S20 FE viene sin 5G, el Poco F3 sí viene con 5G. Sin embargo, si habláramos de la versión Snapdragon, esta sí vendría con 5G, pero bueno, estamos hablando de la Exynos, entonces el punto es para el Poco F3. Si hablamos de su carga, los dos son de carga rápida mediante USB tipo C. Tenemos que tener en cuenta que Samsung nunca se ha destacado en sus cargas rápidas, y es que el S20 FE tiene una carga rápida de 25 watts, mientras que el F3 de 33 watts, aunque también tenemos que aclarar que el S20 FE es capaz de hacer carga inalámbrica y carga inversa inalámbrica, lo cual pues sería como un punto adicional. Sin embargo, la carga rápida como tal mediante cable, el punto se lo lleva el F3. Si hablamos de su batería, el S20 FE monta una de 4500 mAh, mientras que el F3 de 4520, la diferencia son 20 mAh y como siempre decimos, si no hay una diferencia de más de 100 mAh, lo dejamos en un empate, entonces pues lo dejamos en un empate. Si hablamos de su señal de bandas, en esto los dos son bastante buenos, y es que en 2G, 3G y 4G aguantan todas las bandas, en 5G no ha llegado por acá, así que no se sabe. Y por último, pero no menos importante, hablando de su sistema operativo, los dos son Android y los dos ya llegan con Android 11 de fábrica, el F3 con MIUI 12 y los dos ya vienen con los servicios de Google, por lo cual les dejamos un empate. Bueno amigos, ya tenemos un ganador y es el Samsung Galaxy S20 FE. Y pues ¿qué te recomiendo yo? Realmente si puedes encontrar la versión Snapdragon es una muy buena opción, aunque claro que está más elevado que la versión Exynos, ya que obviamente trae 5G y trae Snapdragon. Estaría más elevado, aunque sí, te sigo recomendando el Samsung Galaxy S20 FE por encima del Poco F3. Ahora si hablamos de rendimiento bruto, si solo quieres rendimiento nada más, vete por el Poco F3. Pero si lo único que te importa no es el rendimiento, sino también las cámaras, la pantalla, entre otras cosas, te recomiendo el S20 FE, porque la diferencia entre estos dos radica en más o menos $100 del uno al otro, por lo cual el S20 FE ya te llega con IP68, con pantalla Super AMOLED y con una mejor cámara. Entonces pues sí, él tendría una ventaja el S20 FE. Sin embargo, vuelvo y te lo digo, si quieres rendimiento bruto, vete por el Poco F3. Si quieres todo lo demás, vete por el Samsung Galaxy S20 FE. Si puedes encontrar la versión Snapdragon, mucho mejor, pero bueno, la Exynos no está nada mal. Bueno amigos, esto fue todo por hoy, espero les haya gustado. Recuerden que les dejaré otros dos videos por si quieren ir a verlos. Saludos, los quiero, cuídense, bendiciones.